Bueno, primero, Carlos, Olga, Yolanda, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer hablar con ustedes porque, bueno, realmente nos escuchamos, que parece algo tan sonso y no lo es, ¿no? Menos desde el psicoanálisis, que dice ser que es clave, mm, saber escuchar, permitirse escuchar. Entonces, eso me pasó. Yo era un aprendiz de psicoanálisis, ya había pasado largo tiempo, y sí, yo me recibí de psicóloga en el 2008, principios del 2008, y ya venía estudiando, atendiendo grupos, supervisiones, y luego hice la concurrencia en el hospital, en un hospital de Buenos Aires, y paralelamente trabajé en el servicio penitenciario y escuché distintos psicoanálisis. Lo que me sorprendía es que hablaban con la misma terminología y la clínica era bastante diferente, y que había el psicoanálisis. Y a mí me enloquecía un poco esa situación. Entonces, porque, bueno, parecía que nos entendíamos, pero porque, bueno, todos decían atravesar el fantasma, el sujeto, bueno, hay muchas, algunos conocen, el deseo, y, y sin embargo, cuando escuchabas la práctica de eso, realmente había intervenciones muy diferentes. Y entonces, bueno, primero fui a un lugar donde escuché a un analista que me gustó lo que decía, entonces empecé a leer Lacan con él, y me di cuenta que me sabía poco, que necesitaba escuchar, pero que no me daba el tiempo para formarme con todas las distintas escuelas dentro del psicoanálisis lacaniano. Aparte, también me interesaba el winnicottiano y también me interesaba el freudiano. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Y si voy a cada uno con una camarita, o sea, y lo grabo, y entonces le voy preguntando, y si no me llega su respuesta porque no la entiendo o creo que no es para público general, porque también tenía la intención de que se haga una divulgación del psicoanálisis, porque una y otra vez yo escuchaba que era algo para unos pocos, que era algo que no era para todos. Digo, bueno, pero que lo puedan elegir del otro lado, digamos, que hagamos un intento para que sí, después, bueno, el que quiera que pueda acceder, pero no que se vuelva algo críptico y un lenguaje tan, o sea, una cosa es la teoría, ¿no? Y una cosa es la academia, y otra es que no puedas decir nada ni modificar ninguna palabra como para que se entienda, ¿no? O sea, nosotros tal vez no entendemos de física cuántica, no entendemos, pero el físico cuántico te da una metáfora o te da como para que se pueda acceder de alguna manera a eso. Y en definitiva, no es lo mismo que construir un edificio. Eh, todos somos humanos. Algo se puede transmitir. Estamos hablando de algo que se pretende ciencia, que tiene más de arte que de ciencia, y sobre todo tiene más de experiencia. Entonces yo quería que cada uno de los que convocaba me contara su experiencia, no me hablara sobre qué opina Lacan o qué opina el autor que tenía, porque bueno, también está eso, ¿por qué tener un solo autor? O todos de la misma escuela, ¿por qué no tomar cosas de distintos lados? Entonces se vuelve algo ecléctico. Ecléctico es una mala palabra. ¿Qué es entonces lo que hace que sea un psicoanálisis y lo que no? Bueno, todas esas preguntas me llevaron a entrevistar a mucha gente, que al principio, sí, tal vez hoy parece algo muy lejano, ¿no? Pero no fue hace tanto, en el 2014. En el 2014
no, me pasó de encontrarme con gente que me decía, y para qué haces esto? Y en video, entrevistas en video, es muy imaginario. No sé, no, eso no capta el psicoanálisis. ¿O qué tiene que ver? Esto no puede ser para público general. O sea, eh, es como si denigrara el psicoanálisis. Y yo escuchaba esas cosas y paralelamente sí escuchaba gente también qué interesante, qué bueno. Eh, pero sí había cierta reticencia y sobre todo es, pero ¿cómo vas a poner a este y a este? O sea, estos dos en la misma página, ¿no? Era como si pusieran, no sé, izquierda y derecha o los dos partidos de fútbol con trincantes en el mismo lugar. Bueno, había una condición que yo la imponía, esta condición, y si no se daba tenía el poder de cortar y editar, ¿no? Que la condición era no se habla sobre otro, no se habla sobre otra persona, se habla sobre lo que uno cree, lo que uno piensa, la experiencia de la clínica de cada uno. También se puede esclarecer algún concepto teórico, pero no a modo comparativo de, bueno, a diferencia de tal, esa partecita la recortamos, la dejamos fuera, eh, porque nos suma. Porque, bueno, sí, a diferencia de tal, yo tal vez, bueno, sé quién es tal o no sé quién es tal, o por qué en ese caso marcar esa diferencia. Yo no te estoy preguntando tu opinión, ¿no? Y, y bueno, paso a paso fui conociendo también que había distintas escuelas, distintas concepciones, y me fui encontrando con distintos psicoanálisis, por ende yo ya no creo que exista el psicoanálisis, son los psicoanálisis. ¿Y cómo se clasifican estos psicoanálisis? La verdad es que no me tomaría ese tiempo, porque mi conclusión es que la persona del analista influye muchísimo en el análisis. Yo no estoy acá para decir verdades absolutas, o sea, estoy acá para decir, incluso para que me digan, no, bueno, yo creo distinto, bienvenido, que me digan, bueno, y eso es lo enriquecedor, que podamos discutir para argumentar, para pensar, ¿para qué? Para eventualmente o cambiar de opinión o acordar que dejé algo por fuera, quizá, que yo estaba pensando en un contexto y hay otro donde no sería así, o simplemente reafirmar lo que yo ya creía. Las tres opciones son totalmente válidas. Pero bueno, para mí la alarma sería cuando empezamos a repetir y no podemos darnos esos lujos, que es no entender para entender mejor. No es, también hay muchos dogmas y clichés y prejuicios, ¿no? En el psicoanálisis. No sé si en el psicoanálisis, justamente ese es uno. Eh, por ejemplo, cuando yo escuchaba, eso se trata de otra cosa, en vez de decir algo al respecto. O también escuchaba, eso no es psicoanálisis. Y bueno, y eso no tiene que ver, tiene que ver con todas las oficios y profesiones, ¿no? Que creo que pasan todos cuando te dicen, no, bueno, yo tengo 25 años de experiencia en esto. Entonces yo ya sé de qué va. Y qué sé yo, me parece que todo eso limita de una manera no productiva, porque hay límites que son también buenos, porque ayudan para avanzar, aunque sea hacia otro lado, si ese no es. Eh, no sé qué les interesa a ustedes saber acerca de el recorrido de inconscientes, de lo que se transformó en después, que por suerte tuvo repercusión y por suerte llegó a gente que no era psicoanalista, que también me interesaba eso, que, bueno, alguien que nunca había hecho un psicoanálisis, un análisis, una terapia, pudiera acceder a algo, que tuviera interés, se despertar interés. También que la psicología cognitiva
no era el demonio, ni para uno ni para otro. O sea, que el psicoanálisis también implica trabajar con la voluntad en algunas cuestiones. Esa es, insisto, mi opinión. O sea, para mí el inconsciente es importante, pero yo soy psicóloga y psicoanalista. ¿Esto qué quiere decir? Que hay veces que uno pone acento, por ejemplo, en un estado, llamémoslo, depresivo, ¿no? Una persona se siente tan mal que no quiere hacer absolutamente nada en su vida. Vas tratando y vas hablando y vas viendo por qué, cómo llegó a esa situación, pero tal vez le puedo decir que haga alguna actividad, algo que sea de su agrado, baby steps, ¿no? De poquito, que haya algo. Algo no es lo mismo que todo y no es lo mismo que nada. Y eso refuerza también las ganas de hablar. Que sienta, aunque sea algo chiquitito, pero algo que logró o algo que le causó una satisfacción mínima. Entonces, a veces yo, en mi caso, trabajo paralelamente, ¿no? Después llega un momento donde la voluntad no alcanza y el sentido no alcanza, y ahí se transforma en algo más analítico. A veces es desde el comienzo del análisis. A veces también no acepto pacientes. Entonces, todas esas cosas que me parece que en su momento, al menos yo no las escuchaba. Digo, ¿cómo no acepto? O cómo iba a una supervisión y me decían, no, que bueno, es una dificultad del paciente porque, bueno, es una forma de reticencia al análisis o es una limitación tuya, vos podés igualmente atenderlo. Y no, uno se va conociendo, y va diciendo, mira, yo atiendo estas problemáticas y este, llamémoslo, tipo de personas. Hay unos que son más afines a uno. Y vas eligiendo y te vas dando cuenta que sí, que no puedes con todo. Y que es más, es aconsejable el no todos. Por ejemplo, bueno, hay una escena de una película de la serie Los Soprano, que ella, la mujer de Soprano, va con un analista y el analista le dice, bueno, ella muchísimos problemas porque no sabe qué hacer con su marido, que se dio cuenta que era mafioso, asesino. Y entonces el psicoanalista le contesta que, bueno, si se quiere divorciar, que le iba a acompañar en ese proceso. Dice, no, no, todo menos divorciarme. Y entonces el psicoanalista responde, no, yo no trabajo con, o sea, no puedo hacer ningún tipo de análisis en este caso, si preferís seguir casada con este hombre. Y entonces yo estoy diciendo esto para que les genere preguntas, ¿no? Porque no en este silencio que uno expone, yo no, me interesa más que cada uno me diga, no, bueno, pero esto no me parece, o cómo sería en este caso. Porque de hecho, lo que me sucede es que muchas veces en estas exposiciones uno da por sentado muchas cosas y en este caso no se genera el encuentro, sino, o sea, que digan, bueno, no, mira, a mí me interesa esto y yo voy hacia ahí. El ejemplo, sí, no es para todos, pero podemos pensar en distintas circunstancias y contextos y distintas cosas que vamos escuchando y que vamos diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo hago? ¿Es realmente lo que estoy haciendo, lo que dice eh, Lacan o cualquier psicoanalista con el que me esté formando, por ejemplo? Bueno, también es algo que estamos atravesados, ¿no? Por tanto desde la psicología como del psicoanálisis, es, bueno, uno es llegaste a atravesar tu fantasma, el otro es llegaste
a conocer tu propósito, llegaste, ¿no? Ya llegaste, ya, ya estás. Eh, entonces, es mucho más humilde el aporte. Para mí un pequeño cambio, pequeñísimo cambio, te puede cambiar la vida. Eh, no creo que cambiemos mucho, en realidad, los seres humanitos. Y a veces hacemos muchísimos cambios para no cambiar, ¿no? Y es verdad que podemos ir avanzando y mejorando, porque también en psicoanálisis es muy usual hablar de la diferencia, ¿no? Esto es distinto a otro, esto es diferente. Y creo que a veces está bueno decir, no, mira, estoy mejor. Entonces creo que, no, estoy diferente al momento de, sí, sí, estás diferente, pero ¿cómo te sentís? ¿Mejor? Bueno, estás mejor. Y, y entonces es tener nuevos problemas. Simplemente eso, diría. No tener los mismos problemas de siempre. Otra vez. Digo, no, la vida es cambio, no va a estacionarse y parar en el momento que terminas un análisis. Y después está ese punto también, ¿no? Sorry, el de, bueno, se terminó un análisis. ¿Quién determina que se termina un análisis? O no se termina nunca. O para mí sí se termina, ¿sabes? Se termina y después, y esto lo saqué de Colette Solar. Pues a veces, bueno, uno va diciendo, ah, mira qué interesante lo que dijo Colette. che". Y a veces saco de otros, bueno, fui tomando algunas cosas y otras las fui inventando. Así. Y Colette Solar, cuando la entrevisté, me dijo, no, el análisis termina, no es interminable. Y después, si te pasa algo en la vida, uno vuelve a hablar con un analista porque es el que mejor te escuchó, pero llega un momento donde yo creo que el fin de análisis es que el otro valore su propia palabra, que el otro valore su intuición, que no necesite de otra persona en la que apoyarse constantemente. Pero para eso primero se genera esa necesidad, ¿no? Como ese Winnicott decía que necesitamos primero ser dependientes para después poder ser independientes. Entonces, si no se logró ese estado también de donde la palabra del analista vale, es importante, y se le escucha y pesa, tampoco se va a lograr que la palabra propia se desprenda de esa. Son distintos momentos del análisis, pero uno, como construye esa confianza y también se lo escucha y repercute eso de una manera que después genera, bueno, esta consulta, esta apertura a que te cuenten cosas que, o a descubrir o a ponerte en las manos del otro, ¿no? Que te vaya guiando un poco. Entonces, después también uno tiene que ocuparse de, a veces pues, sucede naturalmente, por llamarle entre comillas, ¿no? Sucede porque, bueno, ya solucionó muchos problemas, ya no necesita un análisis, pero otras veces hay que también ayudar a que uno caiga. Porque de eso se trata, ¿no? De que es así. Para mí, esto que estamos haciendo ahora es lo que sucede en un análisis. Decir, bueno, pero no puede pasar de otra manera esto. Sí, claro. ¿Estamos hablando de un caso en particular? No, estamos hablando de, bueno, mira, alguien que se va de vacaciones, pero sabemos el contexto de esa paciente, sabemos qué le pasó antes, sabemos cuál es la circunstancia, sabemos cuál es el analista, sabemos pero y todo lo que planteas es tal cual. O sea, y si fuera una angustia tuya propia que no querés que se vaya así y no la angustia de o sea, y que esa angustia del analizante haga que después le movilice algo que sea para bien, o sea que, claro, y todo eso es válido. Por eso, mi idea es que abramos. ¿Pero por qué abramos? Porque no estamos hablando de ningún caso en particular, que tengamos todas esas opciones posibles y que después las encuadremos de acuerdo a lo que tenemos enfrente, a la persona que está enfrente. En este caso, por ejemplo, te cuento, en lo que yo dije, era alguien que trabajaba muy bien, que se implicaba en todo.
que se aguantaba, da que aguantarse a veces, escuchar, ay, dónde uno se equivoca, dónde duele eso, ¿no? O sea, donde, y realmente esta mujer se merecía unas vacaciones de la hostia. O sea, se merecía descansar un poco de todo el calvario que estaba llevando. Y le hizo bien, ¿por qué? Porque lo conozco por los efectos. Después volvió y me dijo, ay, qué bueno, mira, me puede, o sea, despreocupar de todo esto y ahora sí vuelvo a ocuparme. En ese caso, en esa paciente particularmente, funcionó esto. Ahora me decís, no, pero a mí me pasó con otro paciente que en realidad era mi propia angustia y que no. Y sí, y puede pasar. Por eso no podemos, o sea, no podemos pensar, digo, no podemos. Bueno, ahí ya me estoy autocriticando. ¿Cómo no podemos? Podemos hacer todo, pero no conviene. Hay cosas que no convienen. No conviene pensar fuera de contexto. Eh, entonces, lo primero es, bueno, y si me pasa este otro, claro que puede pasar. Y si pasa este otro, claro que puede pasar. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde estamos? ¿Quién tenemos ahí? Y sí estamos hablando de un caso en particular. Sí, no hay miles de posibilidades. No, ahí sí hay algo que se repite, hay algo que se escucha, hay un timing, hay algo que se omite, que uno tiene que escuchar encima lo que no está diciendo, no es tan fácil. Entonces, eh, hay maneras de hacer eso. Y ahí sí, es, bueno, puede ser por esto o por esto, se pone a prueba. Y con respecto a que no se vaya tan angustiada, bueno, eh, a veces me sale hacer un chiste al final, a veces hay esto que sea lo necesario. Por ejemplo, había una paciente que está angustiada y que decía, ay, por fin se angustia lo suficiente como para cambiar esta situación. O sea, esta situación, o sea, que le resbala por acá, hace todo esto, pero viste, no va ahí donde tiene que ir para cambiar, va todo el resto. Dices, ay, por fin esto, que es lo que realmente le haría bien cambiar, según mi opinión, porque la escuché, porque la conozco, porque sí. Eh, y entonces, bueno, sí, son modalidades también, ¿no? O sea, es como alguien más frío o alguien más distante, puede ser un excelente psicoanalista, alguien que te trate de usted. Puede ser un excelente psicoanalista, no es mi caso, porque yo como paciente tampoco fue igual, porque si a mí mi analista me decía usted, yo le diga, mira, yo te voy a contar mis intimidades, yo necesito hablar de vos. Me acuerdo cuando uno, o sea, y pero hay otro que tiene otra estructura, otra cosa que le parece genial y que usted en realidad lo centra en el papel de, bueno, hay alguien que me puede ayudar como que tiene más autoridad, tiene más herramientas, tiene, entonces es un mundo fantástico, maravilloso, y es una pena que lo cercenemos y le pongamos tantos parámetros que fuera de contexto limiten, cuando lo importante es tener todas esas herramientas para ver cuál aplicar ahí, de ambos lados, ¿no? O sea, porque digo, bueno, al que le guste, por ejemplo, un analista eh, más que no se ría mucho, que no sea tan cálida, que no sea, no, que prefiere distancia, que prefiere, bueno, quizá hay algunas que después se terminan adaptando un poco, y hay otras que dicen, no, yo prefiero, no me da confianza. Y es una adaptación mutua, porque uno no puede decir, ah, este es mi estilo y ya. No, porque después viene otro y digo, yo también me tengo que adaptar a quien llega. Si le doy un beso y veo que le molesta, y bueno, tal vez le empiezo a dar la mano. O sea, es una adaptación mutua. Pero hay límites a esa adaptación, como te digo, o sea, tampoco, no gesticules más, no me sale. No buscar a alguien que no gesticule. No me sale la cara de póker, así me sale como 10 segundos con mucho esfuerzo y se me escapa y no puedo. Con Botox. Eh, que le sale perfecto esa cara que yo la quiero tener a veces y no me sale y bueno.
¿Qué vas a hacer? Eh, Me pasó una vez que le afectaba tanto, o sea, generalmente no afecta, y generalmente también forma parte del análisis, cuando me mira y dice, ¿por qué me pones esa cara? Uy, la puta, que ya lo puse. Y hablamos de eso, y eso trae cosas. Ahora, bueno, en un momento, en una situación específica que yo no uso Diván nunca, usé Diván. Digo, ay, pues, qué suerte que lo tenía acá, para algo. Porque justo era un momento de una persona que le costaba hablar tanto y estaba tan pendiente de cada gesto que hacía, y tan inhibida, que después de varios encuentros cara a cara, como los que suelo tener, un par de sesiones de Iván le permitió hablar más, porque era como que no estaba eso que la perseguía un poco, ¿no? Esta aprobación que necesitaba todo el tiempo de cada palabra que estaba diciendo. Entonces, bueno, pues te digo, cada caso es un mundo, pero es verdad que cada caso es un mundo. Y es verdad que uno dice, ay, mira, esto lo repetís y justo se lo dije a mi paciente. Pero igual lo repetís de otra manera, en otras circunstancias, en otra. Y no termina siendo igual. O sea, a mí me fascina la creatividad, pero la creatividad pensando en que le está cambiando la vida en el diario, ¿sí? Que va viendo cambios en su vida. Pero bueno, yo insisto, elijo a pacientes. Sí, por ejemplo, te acabo de decir esto y se me acaba de cruzar y digo, bueno, pero no atendiste una psicosis grave que necesita, o sea, en consultorio, no, la tenía en hospital, que había otra contención, ¿sí? Y que los cambios son más lentos y no son esos cambios, son otros, y sí. Y sin embargo, hay alguna psicosis que sí puede ir a consultorio privado, ¿no? Particular, pero hay otras que no. Igual con adicciones, si es una persona que está en plena abstinencia o en plena adicción, y bueno, no, necesita una desintoxicación. Eh, entonces, elegir eso te hace, uno se equivoca, pero cuando tenés en claro los límites de no sé, no creernos ni la Mujer Maravilla ni Superman. ¿Viste? Como diciendo, no, acá yo necesito para tratar este caso a otros. Necesito a un psiquiatra que esté pendiente, necesito a un equipo de emergencias o urgencias que pueda llamar y que pueda ser internado de un momento a otro si es necesario. O sea, hay que ver qué sí y qué no, porque con el tiempo, eso si no, bueno, puede desembocar en algo que termina siendo iatrogénico, ¿no? En contra de lo que es. Se implementa algo que parece que funciona, que va a ser saludable y termina siendo un mal peor. Y, y después está otro tipo de limitaciones que es, ahí sí te digo, ahí sí, Hermi tiene que ver conmigo enteramente, o sea, que ni ética, no, tiene que ver que va más allá de la ética, va como es algo, a veces hay, eh, ay, no me estoy acordando de los autores de las frases que estoy citando, ya después se los paso, así que, pero hay una escritora que decía que los defectos a veces no hay que tocarlos porque son los que sostienen la base de nuestra casa, de nuestro edificio, que hay algunos defectos que están ahí y que, bueno, los llamamos defectos, pero no hay que cambiarlo todo. ¿Y por qué? Porque lo voy a cambiar porque la sociedad me exige ser mejor y aceptar cada vez más, bueno, mejoraré en otras cosas. Pero, y sí, a mí se me dificulta, por ejemplo, atender niñas eh, y no me gusta jugar con chicos. Sí, me gusta hablar con chicos, me encanta, pero no desde el lugar de analista. Y es una limitación ahora, es una intimidad pública que va a ser enteramente mía
y que no sé si quiero cambiar. Le digo, ¿por qué? Si yo puedo funcionar bien acá, ¿por qué también esforzarme tanto? Ya pasé por muchos esfuerzos y ahora elegí un poco el camino, ¿no? ¿Por dónde quiero ir? Y sobre todo, ¿por dónde quiero no ir? Después, donde quiero ir se puede ampliar, pero del no ir, a mí se me dificulta que me traigan a un niño y que los padres no vayan a terapia, ¿no? O análisis, o a lo que sea que a ellos les parezca porque se involucran en algo y digo, bueno, a ver, ¿qué tengo que ver? ¿Qué puedo mejorar yo en esto para que mi hijo, ¿no? Está hablando de hijos chiquitos. Entonces, pero sin embargo, hay otras psicoanalistas de niños que son fantásticas, o sea, que pueden trabajar con ese niño. A mí me da una impotencia y hasta bronca que no se impliquen los padres en los casos que no se implican los padres. Insisto, hay algunos que sí se implican. Que me lo voy a raptar el chico este, me lo llevo a casa. O sea, no, no puedo, no puedo. En cambio, de 13 para arriba ya tienen cierta independencia, puedo hablar otras cosas, pueden separarse un poco de estos padres. Entonces, yo me siento más cómoda haciendo eso. O sea, creo que los momentos de incomodidad hay que pasarlos dentro de un marco de cierta comodidad, ¿no? Tampoco siempre presionarte a cosas incómodas y te estoy hablando bueno, estuve en todas esas situaciones, estuve en situaciones de emergencia, bueno, adicciones terribles, psicosis terribles, me refiero a terribles a mucho sufrimiento, ¿no? Y sobre todo el sufrimiento que yo no tolero es eh, el que haces a otros, ¿sí? Porque el sufrimiento que padece una persona lo puedo acompañar perfectamente. O sea, y, pero cuando veo que una persona está haciendo daño a otras personas, a mí me cuesta. Y te hablo de daño adrede, ¿no? No de daño sin querer, queriendo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo le hice caso a Carlos que me dijo, no prepares nada, no preparé nada. Fue todo muy, muy espontáneo. Y, y bueno, creo que a veces hay que hablar así espontáneamente porque para hablar tan correctamente uno puede otro método, ¿no? Escribir o dar una clase. Y esto es más bien conmover eso que nos obtura o un prejuicio, para que, como dijo Carlos también y como planteó Aurora de la dirección, hay una dirección y que hay una dirección, claro, yo pensando desde algo muy singular y muy particular que cambia en cada uno la dirección, pero si vos pensás la dirección desde la teoría a dónde va a llegar cada uno, eso es así, para que pensemos entonces, en este caso, la dirección que plantea tanto Aurora como Carlos, claro, hacer valer la palabra, transformar al otro en su propio analista. Y esa sería la dirección. Pero hay otra dirección, que era la que estaba hablando antes, que es, en cada caso, es distinta. ¿Sí? Bueno, adiós. Muchísimas gracias, gracias por todo. Les cuento que armé un Instagram donde también yo es como que no sé qué me pasó últimamente. Voy a tratar de igual hablar de manera más explicativa, porque eso también es un aprendizaje y uno a veces, creo que la didáctica a veces ayuda, pero para cuestionar cosas, para entendernos mejor y luego seguir cuestionándolas. Em, pero ahora hablé con monitos y con ositos en Instagram. Me pareció una manera como de salir del mall. Así que si quieren seguir el Instagram, que nada, me publiqué eso y nada más, pero que son cosas que yo pienso y son todos, cada uno de los posts derribando algún mito o prejuicio. Bueno, esa es la modalidad que encontré para descontracturarme a mí misma. Bueno, es yefsi.yarayanchi, si quieren. Me ven hablando con esos bichos. Bueno, gracias, gracias por todo, gracias Sola, gracias Yolanda, gracias Carlos y gracias a todos.